Bueno, oficialmente, buenas tardes desde aquí, de Argentina, Buenos Aires. Son las 15 y unos minutos y vamos a dar comienzo a esta charla introductoria de la astrobiodecodificación, y que voy a tratar de ser lo más concreto y lo más explícito posible, hablando lo menos posible, explicando lo más posible y siendo claro. Eh, la Antes charla de, puede, antes de que empiece, Franco, para las personas que se conectan por primera vez y no lo conocen, acá eh, quiero presentarlo para que sepan un poquito y así, con quién están bueno, escuchando. cómo no. Bueno, el doctor Franco Rosomando es médico homeópata y astrólogo, nacido en Roma, naturalizado argentino, se recibió de médico en la UBA, Universidad de Buenos Aires, es licenciado en psicología en la Universidad del Salvador, naturópata con matrícula otorgada en Soria, España, En Soria. homeópata, homeópata y terapeuta floral en actividad con más de 40 años de trayectoria, músico de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, creador de varios sistemas terapéuticos, sistema de esencias de sonidos, homeofónicas, sistema de esencias de semillas, esencias del reloj floral de Linneo, sistemas de esencias amor, aguas de mares, océanos y ríos, sistema de esencias de geometría sagrada, autor de varias obras, entre ellas Astromedicina, Homeopatía y emociones, Homeopatía y terapias florales, La luna en nuestras vidas, Las sales de Schuller, bueno, varios libros y varios artículos que, bueno, no voy a leer todo porque son muchos. Conferencista en Argentina, México, Chile, cursos de medicina natural en la Universidad de Soria, España. Fue profesor de astrología médica en el Centro Astrológico de Buenos Aires desde 1997 hasta 2019 y actualmente continúa dando formaciones de manera online. Esto es un breve resumen para quienes se contactan por primera vez con el doctor y para que conozcan un poco de su trayectoria. Y ahora sí, lo dejo Franco con la Bueno, presentación. después de todo esto, les agrego que tengo 2 divorcios, 4 hijos, 3 nietos y el tiempo que va pasando. Bueno, comprendiendo la biodecodificación. Vamos a decir primero que esa palabra es posterior a Hammer. Hammer nunca habló de biodecodificación. Creo que eso fue acuñado por Corbera, Eric Corbera, que bueno, hizo un trabajo muy, muy bueno para poder explicar más largamente y con mayor, digamos, claridad a nivel del idioma, sobre todo, porque traducir del alemán al español es bastante complicado. Y este señor Eric Corbera lo hizo de una manera muy buena, fue un éxito editorial y además agregó otros temas como las constelaciones familiares, por ejemplo, la, las astrogenealogía, que también es muy importante, y otros temas. Pero la verdad que se los recomiendo porque es muy, muy ameno todo eso, muy, muy bien explicado. Bueno. Entonces vamos a hablar de algo que nos interesa a todos y que fue una pregunta que se hizo la humanidad a través de la medicina en las diferentes etapas de este saber, no digo ciencia, de saber. Que la pregunta es, ¿por qué nos enfermamos? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué aparece la enfermedad en los seres vivos? No solo el ser humano, también los animales, las plantas, todo lo que está vivo puede, como decimos acá, va a parar al asador. Este, Así que eso es lo que vamos a tratar de explicar. Hammer lo explicó muy bien, resumido con 5 leyes. Creo que alguna más podría agregarse, pero es lo que el centro de esta charla va a ser justamente los conceptos básicos de Rike Gerd
Hammer, espero haberlo pronunciado bien, Ricardo Gerardo Hammer. Bueno, las respuestas a esta pregunta de por qué nos enfermamos han sido muchas y han surgido en épocas distintas de acuerdo a los contextos históricos y a los conceptos que se manejaban en esas épocas. Los primeros, como dije antes, en la televisión, antes de que esté grabado, que esas respuestas fueron dadas en Oriente por dos medicinas que se desarrollaron de una manera eh, tan extraordinaria que hasta el día de hoy son efectivas, como fueron la medicina hindú, que se llama ayurvédica, ayurveda, ayur quiere decir vida y veda quiere decir saber o sabiduría, que vamos a explicar rápidamente, eso no es el tema de hoy, pero tiene que ver. Y la medicina china, que también se desarrolló 3000 años antes de Cristo, o sea que si sumamos los 2000 años que estamos viviendo en este momento, el 2026, más 3000 son 5000 años, y que también está vigente hoy en día. Entonces, la enfermedad fue explicada a través de lo que es una alteración de la energía vital. Esto, sobre todo en las medicinas orientales, como la ayurvédica y la medicina tradicional china, que consideraron básicamente que la vida está sostenida por una energía. En la medicina china se llama Qi, Qi, C-H-I, y en la medicina hindú se llama prana. Voy a empezar por la medicina hindú, rápidamente. Ahora, las causas son básicamente la alteración, la causa de la enfermedad y también de la salud. Cuando está alterada esa energía, la energía alterada va a dar lugar a alteraciones en distintos niveles, entre los cuales está el nivel psicológico, el nivel energético propiamente, y cuando ya todo eso siguió un proceso, se alcanza al cuerpo físico. Entonces, esto no está pensado en la medicina convencional de Occidente, con lo cual está sesgada y hay partes que realmente no se consideran. Bueno, yo se los digo no como médico, sino también como paciente. Yo estuve como paciente en los 5 o 6 años para atrás, con fractura de cadera, yendo al hospital y de acá para allá. Y nunca me preguntaron cómo se siente, señor, qué le pasa a usted, cuáles son sus emociones. Nada. Usted es un número, señor, y que pasa el que sigue. Así. Y apenas hay que agradecer que levanta la vista para ver cómo es cada uno. Bueno, ni les preguntaron qué enfermedades previas tuvo, algunas nada más. Y eso me lo preguntaron al final cuando yo estaba por operarme, 2 minutos antes de que me opere, la anestesióloga. ¿Se operó alguna vez, señor? Sí, 4 o 5 veces. ¿Y cómo reaccionó ante la anestesia? Y mal, le digo. Por favor, dormime completamente porque la anestesia local no me prende. Generalmente me terminaron operando sin anestesia, los puntos los sentí todo, y bueno, ahí se asustó y me dio anestesia general. Bueno, pero volviendo a esto, es decir, la energía, ¿qué es? Es la fuerza vital. Cada uno de las culturas la llamó de distinta manera, chi, prana, ki, en Japón, pero en realidad es el concepto el mismo. Inclusive en Occidente, Hahnemann también la llamó energía vital, a tal punto que se desarrolló una filosofía que se llama justamente vitalismo, que habla de que todo en la tierra es vida, aún los minerales, que también tienen una forma de vida y que dan vida también. Eso es la base de la pirámide biológica.
Disculpe que Bueno, le interrumpa, Franco. Me están pidiendo si puede levantarse un poco más porque se ve la mitad de su rostro nada más. pero estoy Ahí entero, ¿eh? está. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahí está. Lo que pasa es que tengo la cámara ahí arriba y se me toma nada más que la mitad. Pero esto es porque yo no creo, soy tan vergonzoso que no quiero que me vean. Sí, perdón, las preguntas, las dudas y todo lo que sea comentario, siempre que sea apropiado, lo vamos a dejar para el final. Natalia va a decir cuándo es la hora. Más o menos calculen que esto va a durar sí, 2 horas aproximadamente. Pero la última media hora la vamos a dejar para las preguntas. Sé que hay ansiedad, sé que hay preguntas, que hay dudas, pero las dejamos por una cuestión de orden, ¿eh? Para que yo pueda desarrollarlo y después ustedes, a mí me encanta que me pregunten y que en la medida que pueda lo respondo, en la medida de que yo pueda. Así que por favor, y si hay preguntas que surjan ahora, ustedes se las mandan por WhatsApp a Natalia y ella después las lee y bueno, ahí se instala el diálogo. Bueno, entonces la enfermedad es el resultado de una alteración de la energía vital, podríamos llamarla así. ¿Qué es la energía? Bueno, la energía es algo que uno no ve, como por ejemplo la energía eléctrica. ¿Ustedes vieron la energía eléctrica alguna vez? No, la ven por los efectos. Se prende la luz y si hay energía eléctrica, se corta la luz, no hay energía eléctrica. Y así, y cualquier otra forma de energía se expresa a través de sus efectos. La energía en sí misma no se ve, pero se vive. Si uno está vivo porque tiene energía. Y es la diferencia que hay entre un ser vivo y un ser muerto. El ser muerto pertenece ya al reino mineral. Nos vamos a, a pudrir, perdón la expresión, pero es así, y nos vamos a transformar en minerales. Mientras estamos vivos, estamos regidos por las leyes biológicas, que son las leyes de la vida. De ahí el concepto biológico, que lo usa mucho Haber. Lo voy a explicar un poco porque uno cuando estudia biología dice, bueno, la biología estudia la zoología, estudia la anatomía, la fisiología, eh, la microbiología. Y yo digo, ¿y la psiquis dónde está? Ah, no, pero eso es otra cosa. Y no es biología eso, pero claro que es biología. Y eso es uno de los conceptos de Hammer que habla de la unidad de psique, que vamos a ver cómo entiende la psique, la unidad psique, órgano, cerebro, que es una unidad simultánea, que ocurre todo en el mismo momento, sincrónica. Lo que ocurre en el cerebro se refleja inmediatamente en la psiquis, viceversa, y eso repercute en un órgano correspondiente a ese estado emocional determinado, porque no todas las emociones pasan por el mismo lugar del cerebro, que lo vamos a ver más claramente porque hay que saber algunas cosas sobre el cerebro, porque es un órgano central, y vamos a ver qué partes del cerebro son las que corresponden a ciertas emociones y a otras. Esto lo vio Hammer en sus focos de Hammer, en las tomografías que tomaba, lo criticaron porque decía, no, eso es defecto del tomógrafo, buscó los mejores tomógrafos que son los de Siemens, y realmente cada vez que hacía una tomografía aparecían estas marcas. ¿Por qué aparecían? Bueno, esto también lo voy a explicar. Bueno, lo de Occidente, lo de Oriente ya más o menos lo dije muy rápidamente porque quiero llegar a lo que es el centro de esta charla. Recuerden, esas dos medicinas orientales, no mencioné lo que se llamaba la quemicina, de la cual deriva la alquimia, que fue una medicina practicada en Egipto. Después se retomó eso con Paracelso y bueno, la alquimia sigue estando vigente. ¿De qué quiere decir? También lo voy a explicar. Bueno, ¿y en Occidente qué pasó? En Occidente, como
todo parece haber empezado en Oriente. eh, Pasó después por Grecia. Grecia, los griegos tomaron mucho de la medicina oriental, sobre todo el tema de los elementos, eh, con otra forma de pensar. Los griegos pensaron de otra manera distinta que los chinos y los hindúes. Pero en Occidente, digamos, sacando los griegos que eran bastante supersticiosos también, o que creían que había causas sobrenaturales, por eso consultaban con los oráculos en todo momento, con la pitonisa. Pitonisa era así porque había una pitón, una serpiente que era la que contestaba en realidad. Bueno, en Occidente entonces, ¿cuál era la causa de enfermedad? El castigo divino. Ahí aparece la religión, especialmente en la Edad Media, desde que terminó el imperio romano. Bueno, tomó lugar la religión cristiana. Entonces, si yo tengo una enfermedad, era por causa de que me porté mal, pecados, consecuencia, castigo divino. También hablamos de espíritus malignos que están dando vuelta por ahí, brujería. En un momento, por ejemplo, se creía que las brujas eran la causa de enfermedades, entonces se las mataba. Como las brujas tenían gatos negros, también se mataban los gatos negros. Pero ¿qué pasó? Se mataron los gatos negros y las ratas empezaron a crecer de una manera extraordinaria hasta el punto de que trajeron la peste bubónica, con lo cual se murieron un montón de personas y las ratas contentas se reprodujeron de una manera exponencial. Por eso a los gatos negros, pobrecitos, hay que cuidarlos, sobre todo porque son los mejores cazadores. Bueno, y las ratas tienen un instinto de conservación impresionante. Bueno, después había causas por desequilibrios de los elementos. ¿Qué elementos? Bueno, es lo que tomaron de la medicina oriental. Entonces se decían los elementos son el aire, la tierra, el fuego, el agua, que están desequilibrados. Sí, pero no decía mucho más. Eso se llamaba humores. Los humores eran fluidos, algo así como líquidos. Humor viene un poco de eso. Y después, posteriormente, en el siglo, ya ahí vamos a Grecia. Los griegos siempre fueron adelantados. Y aparece una figura que fue Hipócrates, que le dio un carácter científico a la salud, a la enfermedad y al ser humano en general, que hablaba de que está constituido el ser humano por cuatro humores básicos. Los hindúes hablaron de uno más que se llama éter. ¿El éter qué es? Es vacío, bueno, vacío, entre comillas, porque vacío no hay vacío, hay vibraciones. Hay energías que no se ven, pero que están ahí. El espacio, por ejemplo, que hay entre un electrón o varios electrones y el núcleo de ese átomo es un espacio que tiene enormes dimensiones, a pesar de que son chicas de nuestro punto de vista. Pero ese espacio enorme está cargado de energía y de vibraciones. Por ejemplo, lo mismo sucede con un planeta que está dando vuelta alrededor del Sol. Todo eso parece espacio profundo, negro, en ese espacio hay vibraciones, hay fuerzas de gravedades, y eso, bueno, no se ve, pero está, y se ven los efectos. Por eso, el sistema solar, de cualquier sistema que esté en el cosmos, está siempre ahí, dando vuelta de manera regular. Por eso puede haber efemérides, podemos pronosticar dónde están los signos en un momento dado, los planetas o los signos también, en un momento dado en relación. Bueno, y hablando de eso, podemos decir que la astrología es un lenguaje basado en símbolos, que esos símbolos hay que decodificarlos también. Por eso, a nosotros, astrólogos,
nos va a resultar fácil entender qué es una decodificación, que es traducir un código que no conocemos en su lenguaje a un lenguaje que conozcamos. El síntoma o la enfermedad es algo que está diciendo algo con un código, con un programa, y eso es lo que tenemos que decodificar para traducirlo a un lenguaje que podamos comprender como el lenguaje que estamos hablando. Bueno, volviendo a las medicinas racionales, llamadas racionales, esto lo dijo un filósofo inglés, francés que se llamó Gaston Bachelard, que además de filósofo era epistemólogo, o sea, estudiaba las ciencias, y también yo creo que era conocedor profundo de la astrología, porque tiene unos libros maravillosos que se los recomiendo sobre los cuatro elementos. Gastón Bachelard tiene el psicoanálisis del fuego, después tiene las fantasías del agua, los pensamientos del aire y la voluntad de la tierra. Léanlo porque son maravillas relacionados con la literatura, pero de todas maneras es un trabajo espectacular. Bueno, entonces, y él hablaba justamente del periodo precientífico, que es el que mencioné antes, de los brujos, de las chamanes, etcétera, lo cual no significa desprecio para nada, porque parece que lo racional es lo inteligente y lo irracional es lo no inteligente. No, lo irracional tiene sus leyes, sus principios, y la racionalidad tiene otros. La culpa de esto lo tiene Descartes, que dijo, pienso, luego existo, cogito ergo sum. Pero cuando dijo eso, todo el mundo dijo, ah, qué bien, qué inteligente. Entonces la razón es lo importante y la no razón es lo que no sirve, y nada que ver. Porque yo aprendí algo en psiquiatría que uno dice, bueno, el loco es un irracional, pero no. El loco pierde todo menos la razón. Anótenlo. Es una frase que tiene mucho contenido. El loco pierde todo menos la razón. Bueno, y entonces en Occidente tenemos en la línea del tiempo, Hipócrates. Después en Occidente también se desarrollaron medicinas como Maimónides eh, en Israel, lo que todavía no era Israel, pero la religión judía, Avicena entre los musulmanes, y luego viene Paracelso ya en la Edad Moderna. Nació en 1593, justo un año después que se descubrió América. Paracelso era un médico astrólogo que ya daba causas a la enfermedad. Hipócrates lo decía con el desequilibrio de los elementos, de los cuatro, que los asociaba con humores. El aire lo asociaba a la sangre, la tierra la asociaba a la bilis negra, el fuego a la bilis amarilla y el agua a la flema o linfa. Entonces daba también temperamentos, o sea, características integrales. Entonces, al que predominaba la bilis amarilla, lo llamaba bilioso o colérico, por colo de colos, colo de intestino grueso, de intestino. Eh, el sanguíneo, bueno, lo llamaba nervioso, sanguíneo, linfático, al que predominaba la linfa, y al agua, flemático. Dio lugar así a las tipologías, que eran completamente integrales, holísticas. Y lo que hacía Hipócrates era tratar de equilibrar los humores como si fuésemos instrumentos donde una cuerda está desafinada y hay que volver a afinar.
Eso se llama temperar. Y ahí viene la palabra temperamento, que es la capacidad de temperar, de afinar, de equilibrar para que todo suene armónicamente. Bueno, Paracelso, lo vemos en la Edad Media, perdón, en el comienzo de la Edad Moderna, 1493, vivió poco tiempo. Hipócrates no vivió 110 años. Parece que su medicina daba muchos resultados. Y dijo algo muy importante, que es que tu alimento sea tu medicina. Paracelso hablaba de otros temas, de entes, entidades causales de las enfermedades. Hahnemann hablaba del desequilibrio de la energía vital manifestada a través de tres alteraciones que los llamó enfermedades crónicas, potenciales, no activas, pueden estar activas o no activas, silenciosas o activas, según las circunstancias y según las situaciones. Yo creo que, si bien Hammer dijo la nueva medicina germánica, la nueva medicina germánica también la hizo Hahnemann, pero bueno, son formas de, de- de catalogar algo que uno está haciendo. Steiner, Rudolf Steiner, que también era un vienés, eh, que hizo una medicina muy parecida a la de Hahnemann, la antroposofía, un tipo, un genio, desarrolló una pedagogía que se llama Waldorf, la eutonía, la eurítmica, hizo preparaciones de remedios vegetales cultivados con metales, con lo cual tenía mucha, eh, muchos resultados muy buenos. Todavía hoy se sigue usando los medicamentos. Acá en Argentina está la farmacia Veleda y otro. Eh, y Steiner era también un astrólogo. Y todos los que estoy mencionando eran astrólogos. Paracelso incluso era astrólogo, dio clases en la universidad y, e introdujo la astrología también, se animó a ponerla ahí. Lo que pasa es que Paracelso era un escorpiano, que estaba en contra de todo lo anterior, entonces quemó todos los libros de Galeno y de Avicena y de Maimónides, y se puso Paracelso porque en esa época los nombres de él en realidad se llamaba eh, Bombasto, unos nombres raros, Teofrasto, von Hohenheim, pero se puso Paracelso, porque se ponían nombres latinos, y Paracelso porque él se quería parecer a Celso. ¿Y quién era Celso? Un filósofo anticatólico, anticristo, no creía en Cristo, no creía en la encarnación de la Virgen María, bueno, él quería parecerse a un tipo así disruptivo como este, bueno, de Hahnemann ya no dejemos mucho más porque en todo caso en la clase presencial voy a desarrollar bien lo que es la base de la homeopatía. Y un otro gran fue médico, psiquiatra, psicólogo, antropólogo, que también desarrolló una idea sobre la causa de las enfermedades, muy parecida a la de Hammer. Y finalmente lo tenemos acá, de lo cual voy a hablar, más que cualquier otro. Bueno, esa es una foto de una tomografía computada de lo que se llama focos de Hammer. Porque Hammer descubrió algo, que cuando un hecho traumático, vivido en soledad, inesperado, intenso, ese hecho se registra en el cerebro, en alguna parte del cerebro que tenga relación con un órgano determinado. Entonces, en base a ese concepto de unidad, cerebro, psique y órgano, ahí tienen las zonas del cerebro que impactan en o sea, el hecho traumático impacta en una parte del cerebro por las características que tiene ese impacto. O sea, el impacto puede ser de cualquier naturaleza y a cada uno, según
la idiosincrasia, la forma de ser, le va a impactar en una parte del cerebro. Como el cerebro no distingue entre lo que es vivencial, psicológico, podríamos decir, y orgánico, el recorrido del circuito neuronal que va a impactar en el cerebro, producido por un trauma de cualquier naturaleza, sea un golpe, un mazazo en la cabeza, un robo, una separación, tiene el mismo recorrido, con lo cual va a impactar en el cerebro siempre, va a dejar una huella. Esa huella, Hammer se dio cuenta que era un foco, que él llamó foco de Hammer. Y lo mismo pasa en el iris. Cuando tenemos una situación traumática o una enfermedad, eso va a aparecer en el iris, porque el iris es parte del ojo y el ojo es parte del sistema nervioso y el sistema nervioso es una unidad, donde el cerebro es el que comanda. Bueno, iridólogos ya no hay más, sí, es muy difícil, pero Hammer volvió porque lo que le dijeron, pero eso es una mancha producida por un error de la tomografía computada. Se buscó las mejores marcas, son las Siemens, y los focos de Hammer aparecieron, que es la consecuencia de un impacto emocional vivido en soledad, de gran intensidad, y donde la persona no puede hacer nada. Por más que lo ponga en palabra, igual ese impacto quedó ahí registrado en el cerebro, en una zona de tal manera que impacta a su vez y sincrónicamente en un órgano determinado, no en cualquier órgano. Eso lo vamos a ver en la tercera ley de Haber, que es la que él habla del desarrollo ontogenético de las capas embrionarias. Y que eso lo podemos ver en la carta natal también. De eso vamos a hablar, porque voy a relacionar todo lo que diga con lo astrológico. No voy a quedar solamente en lo de Hammett. O sea, ya es una base fundamental. Bueno, la nueva medicina germánica, que es la que él creó, NMG, de Georg Hammer, y sus 5 leyes biológicas. Hay que tener en cuenta que también el concepto de biología es importantísimo. En la vida acá tienen la unidad, mire qué fácil ese dibujito donde él une salute, cerebro, psique, acá se escucha todo, cerebro, psique y órgano. Todo está relacionado. Lo que pasa en un órgano pasa en el cerebro y en la psiquis, y viceversa, triversa. Si pasa en la psiquis, si estamos pensando algo, ese pensamiento va a impactar en un órgano y en el cerebro también. Supongamos que estamos enojados. Bueno, ese enojo, aunque no deje marca en el cerebro, no hay foco de Hammer, pero de todas maneras va a impactar en la vesícula biliar, básicamente. Si tenemos problemas de vesícula biliar, lo más probable es que hayamos vivido enojados o con broncas o con rabietas todos los días. Llega un punto que, bueno, ¿por qué es así? Porque la vesícula trabaja como si estuviera enojada. No es que se enojó. Parece que estuviera enojada porque lo que hace es segregar bilis para destruir y saponificar y darle resbalas, que se resbalen las moléculas de grasa para que puedan entrar y atravesar la membrana celular y la célula se alimenta. Si no hay vesícula, las grasas no se digieren fácil. Por eso, eso de que no hay se puede comer cualquier cosa después de de la, de que es la vesiculectomía, no es cierto, es un mito. No hay que comer tanta grasa. La grasa tiene muchas calorías, el, el alimento que más calorías tiene es 9,5 por gramo, pero el problema es que después hay que hacerlas entrar a esas moléculas en la vesícula biliar para que las saponifique, les dé resbalosidad,
si vale ese término, y así puedan entrar a las células, para que podamos alimentarnos de la mayor cantidad de, de calorías posible. La, lo que menos calorías tiene es la proteína, pero si no tenemos proteína, todo lo que está formado por proteína, como por ejemplo los músculos, los tendones, los ligamentos, no van a tener fuerza. Tiene 2,5 calorías por gramo. Y lo que está ahí en la mitad son los hidratos de carbono. Pero los hidratos de carbono tienen una caloría que se deshace en 5 minutitos. Tiene absorción rápida, pero se queman rápido. Entonces tenemos que comer, porque nos cansamos, mucho hidrato de carbono, que se transforma después en colesterol, lo cual es un problema. Entonces, hidrato de carbono lo suficiente. Tenemos dientes y piezas dentarias para masticar hidrato de carbono, eh, grasas y proteína. Entonces, respetemos la cantidad de dientes que tenemos, piezas dentarias, mejor dicho, porque de esa manera podemos saber cuánto tenemos de comer de tal o cual alimento o fuente de alimento. Muy bien, entonces, volviendo a las leyes de Hammer, acuérdense de esa unidad cerebro, psique, órgano, que es la base de todo. Después de ahí derivan las leyes biológicas, que son 5. Bueno, y lo que dice es algo polémico también, porque dice, la enfermedad no es un error de la naturaleza, no es algo malo en sí mismo. Nos quejamos, nos duele, hacemos sufrir, pero la enfermedad es el resultado de un programa especial de la naturaleza que tiene un sentido biológico. Un sentido biológico quiere decir que tiene un sentido de supervivencia. Si nos enfermamos, ¿para qué? Para sobrevivir. Y hay un aprendizaje a través de la evolución del ser humano que ha aprendido a tener enfermedades y esas enfermedades dejan un aprendizaje que es lo que se manifiesta en las leyes, sobre todo las 4 primeras que son muy importantes de conocer. Bueno, entonces acá volviendo a lo que es el alma, el ánima, el espíritu, claro que la psique, ¿no? Se lo calificó o tradujo de distinta manera. En la Grecia antigua, la palabra psique significa alma. Ahora, si ustedes van a la Facultad de Psicología, la palabra alma se borró. ¿Qué aparece? Y las conductas. Aparece el cerebro. Se reemplazó al alma por el cerebro. Bueno, eso son modas. El espíritu es algo que tiene que ver con expirar. Espíritu es un sistema de valores, podemos decir, pero a nivel biológico, el alma se prueba de que está existiendo en el cuerpo porque estamos expirando, porque estamos respirando. Inspirar y expirar. Expirar es una palabra de la cual deriva espíritu y le da ánimo, ánimo que se mueve. Y si es inmóvil es no animado. Bueno, después se siguió traduciendo mente, procesos mentales, cognitivos. De eso después vino de Descartes, entonces dijo, pienso, luego existe, entonces el pensamiento se puso en primer lugar. Pero se olvidaron de una palabra en esa frase. Existo, que es la existencia, justamente. Y la existencia es vía, biología. ¿Eh? Porque entonces se quedaron en cógnito. No entiendan mal, ¿eh? Cognitivo, bla, bla, bla. Está muy bien, pero para estar vivo hay que pensar, o sea, para pensar hay que estar vivo. Podría haber dicho, me emociono, luego existo. Tengo amor, luego existo. No, estaba ya
apropiado, digamos, el espíritu maligno que él decía que le hacía dudar de todo. Bueno, si dudo, por lo menos existo. Digo paranoico era el tipo, un ariano. Bueno, con todo respeto lo digo. Bueno, todo eso de psicología abarca todas estas palabritas que estamos ahí mencionando, que están en el cerebro. Eso es lo importante. La parte cognitiva del cerebro es una, la parte emocional del cerebro es otra, la personalidad es la totalidad de las conductas que tenemos, pero no es el yo propiamente dicho. Es la luna, en todo caso. La luna es algo prestado, porque si no, no podemos vivir. La luna representa en la carta natal las estrategias que nosotros desarrollamos para llamar la atención de nuestra mamá, para que podamos satisfacer las necesidades de supervivencia, la alimentación, los cuidados, el cariño o no cariño, todo en la familia, el sostén. Bueno, todo eso es la luna. Tiene un valor muy importante en la carta natal. Y hay varios niveles en la luna. Bueno, entonces el cerebro se encarga tanto de regular y mantener cada función vital en el cuerpo o del cuerpo, como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia. La comprensión de su desarrollo nos permite entender mejor las 5 leyes de Hart. Por eso voy a tener un poco en esto de qué es el cerebro y cómo se desarrolla y qué parte del cerebro le corresponden a cada función. Porque es muy importante saber eso. Y qué planeta o qué parte, qué parte de la carta natal está representada en qué parte del cerebro. Porque hay un cerebro visual, hay un cerebro auditivo, hay un cerebro cognitivo, y hay un cerebro emocional, hay un cerebro instintivo. Bueno, todo eso lo vamos a ver. La unidad cerebro-psique-órgano es un programa biológico que ocurre simultáneamente. Esto es fundamental, biológico, de vida. Si la enfermedad es una forma de, supervivencia y de adaptación. Eso es polémico, muchos dicen, no, eso no es así. Por eso Hammer fue muy perseguido. Usted sabe que la historia de Hammer es que en el año 76, él tendría 40 y pico de años, lo mataron al hijo, el único hijo que tenía. Y al poco tiempo él desarrolló un cáncer de testículo. Y la madre, la mujer, un cáncer de mama. Y él, con estos datos, dijo, bueno, ¿qué parte es la que desarrolló cáncer? La que tiene que en mí, o sea, en él, varón, en el hecho de tener progenie, descendencia, hijo. Eso impactó en el cerebro, una noticia terrible, en la parte que gobierna la sexualidad, los órganos genitales. Y en la madre, en la mujer, impactó esa noticia terrible en aquella parte que tiene que ver con tener hijos, con darle de comer, darle de mamar. Bueno, eso es lo que él sacó en primer lugar, tipo muy inteligente, y ahí es donde desarrolló todas sus teorías, observando también que se cumplían esas leyes. Por eso se llama leyes. Si no, es una hipótesis, y si la hipótesis no sirve o no se comprueba, no es más ley. Es algo ahí que se dijo y nada más. Bueno, vamos a ver entonces el desarrollo del cerebro. ¿Cómo se desarrolla? Primero, a partir de la tercera semana de gestación, por un proceso que se llama neurulación, que ya lo vemos en otra imagen,
lo primero que aparece, es decir, la célula primaria, que es la cigota, célula fecundada del espermatozoide con el óvulo, lleva toda la información genética tanto del papá como de la mamá en un proceso que se llama crossing over, donde se cruzan los cromosomas del papá y de la mamá y da lugar a la genética que tenemos cada uno de nosotros. Por eso se puede comprobar la paternidad o la maternidad de alguien a través del ADN, que es único. Bueno, volviendo a esto, la primera etapa empieza a la tercera semana de gestación, quizá cuando la mamá todavía no se enteró de que tiene un hijo en la panza, pero ya se está formando lo que se llama eh, el ectodermo. ¿Qué es? La célula fecundada, después de un proceso rápido de 7 días aproximadamente, que yo lo relaciono con Plutón, en un trabajo que yo hice, es un seminario que es el modelo planetario de desarrollo embrionario, donde cada mes de gestación está regido por un planeta, que no es que los demás no existan, pero ese planeta es el que tiene la primacía. Bueno, en ese momento se forma el tubo neural a partir de una capa embrionaria que se llama ectodermo, la capa superior o externa. En el medio está el mesodermo y en el interior de esa célula cigota que se formó a partir de la célula fecundada, hay migración celular. Las células todavía no tienen una diferenciación, pero lo que sí se sabe es que los lugares que van a ocupar cada una de las células, ese lugar ya tiene la información de para qué se van a formar las células, porque ese lugar es el que tiene la información de que esa célula se va a formar para el tejido nervioso, para el tubo digestivo, para el tubo eh, respiratorio, para el hígado, es decir, para los 77, 78 órganos que hay. Cada uno de esos 78 deriva de alguna de las capas embrionarias. Y eso también tiene importancia emocional, que ya la vamos a ver, y cómo se refleja inclusive en la carta natal. Bueno, lo que dice es que estas células primarias tienen plasticidad, es decir, que se pueden formar, son células madre que pueden derivar aparentemente en cualquier cosa. No es así, porque si van para un lugar determinado, que es el ectodermo, por ejemplo, ese ectodermo no va a formar hígado, esas células que están ahí, va a formar células del tejido nervioso y de los órganos de los sentidos. Y esa capa embrionaria está relacionada con la comunicación, con los vínculos con los demás. El mesodermo de ese, donde van a parar esas células que son pluripotenciales, en realidad no lo son tanto, porque ya saben que el lugar de que van a ocupar, ese lugar le dice, no, vos no te vas a formar parte del cerebro, vos vas a formar parte de los huesos, vas a formar parte del tejido cartilaginoso, de los cartílagos, de los tendones, ligamentos, de la dermis, etcétera, etcétera. Y el tejido que se va a derivar del endodermo es el que va a desarrollar tubo digestivo, tubo respiratorio y glándulas anexas, dentro de las cuales están las glándulas salivales, las glándulas páncreas, que es una glándula también, porque glándula exógena, después tiene una función endócrina, y la vesícula biliar. Esas son las glándulas anexas del tubo digestivo, que es un tubo, empieza en la boca y termina en el ano.
pero cada parte tiene su importancia a nivel de significativo, a nivel emocional. No es lo mismo el intestino grueso, pero ¿qué parte? El intestino delgado, el intestino grueso tiene tres partes. Esto como un paréntesis que hago. El tejido, intestino grueso tiene varias partes. Uno es el ascendente. Luego tenemos el transverso y luego el descendente, luego es el sigmoideo, el recto y el ano. Ahora yo digo, por ejemplo, tejido del intestino grueso en la parte descendente. ¿Qué valor emocional puede tener algo que se llama descendente? ¿Qué valor emocional? ¿Con qué está relacionado? La palabra descendente. Con la descendencia, con los hijos. Si hay conflicto con los hijos, va a haber problema a ese nivel. Si es con el colon ascendente, es con nuestros antepasados. Y si es con nuestros iguales, está con el transverso. Y si es con el recto, bueno, ya está relacionado con lo que muchas veces utilizamos como palabras maleducadas, decimos así. Lenguaje eh, fecal. ¿Qué decimos cuando alguien nos arruinó? Nos hizo materia fecal. O, no sé, este tipo es una mierda, perdón, pero tengo que decirlo. Bueno, esa es la relación, por ejemplo, digo, estoy viendo también casos, y los he visto anteriormente, sobre todo chicas, mujeres, que tienen rosácea. Uno diría, bueno, la rosácea es un problema de la piel. ¿Es un problema de la piel? No, existe en la piel. ¿Pero por qué? Porque la piel, para la persona que tiene rosácea, está hiperirrigada, o sea que recibe más sangre de la que necesita, por eso se pone colorada, cuando hay calor se pone peor, y como la sangre tiene calor, la piel se seca, y si se seca puede infectarse. Entonces, ¿qué se le da? Antibiótico, una crema, pero eso no va a resolver los conflictos que generó. Yo lo que observé, por ejemplo, es que todas las personas que sufren rosácea, especialmente las mujeres, han tenido una pérdida de algún padre, especialmente el padre. Entonces, ¿qué podríamos pensar? El conflicto está en la sangre. ¿Por qué? La familia es sangre, la sangre es familia. Yo tenía una abuela italiana que cuando caía y me lastimaba decía, ah, sangue mío, la sangre, la familia. Y entonces podría significar dos cosas, que yo le quiero volver a revivir a mi papá porque se murió de una manera sorpresiva, todas de una manera sorpresiva. Además, contrarió un poco el orden biológico, dice, primero se muere el padre, después se mueren los hijos, al revés. No, pero bueno, primero se murió el padre, tipo joven, todo joven, de forma, todo de forma traumática, inesperada. Entonces impactó sobre células del mesodermo, que son las que desarrollan células de la sangre. Entonces a mi papá lo quiero revivir, le voy a dar más sangre. Y yo mismo, que me quedé lastimada, herida, quiero darme más sangre. Pero también hay algo ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos colorados? ¿Qué sentimos? Vergüenza. No quiero decírselo a nadie. Por ahí tengo vergüenza de mi papá, de que le pasó algo, o que hizo algo que no estaba bien. Bueno, todo eso, esas emociones, digo, sí, rápidamente, ¿no? Muy baratamente. ¿Qué puede suceder con una rosácea? ¿Qué significado biológico puede tener? De por sí, lo que puedo decir es que si yo me doy más sangre a mí es porque yo quiero sobrevivir, que no quiero que me pase lo que le pasó a mi papá.
¿Por qué a mi papá y no a la mamá? Bueno, porque la sangre tiene también valor a nivel de progenitor. Las células de la sangre que están relacionadas con las defensas de los linfocitos están más relacionadas con la madre, pero no hay leucemia, por ejemplo, hay rosácea y así sucesivamente. Bueno, entonces seguimos con las etapas de la evolución del cerebro. La segunda etapa, la segunda gran oportunidad, digamos así, para aumentar la eficiencia, se produce una remodelación en el cerebro para la vida adulta, es decir, que empiezan a producirse mayores sinapsis entre las neuronas. Periodo que termina, miren ustedes qué edad, y eso no lo digo yo, astrólogo, lo dicen los neurólogos, que el periodo donde se termina de desarrollar la integración del cerebro consigo mismo, con sus neuronas y dendritas y axones, se produce, o casualidad, entre los 29 y los 30 años, que es la edad de Saturno. Miren ustedes, ¿no? Bueno, ahí está el cerebro desarrollado, adulto. Ahí está todo lindo, bien, tiene todos los órganos. Bueno, ven a ustedes ahí. Entonces, el adultez que va esto estadísticamente, entre los 30, 29, 30 años y los 63 años, corresponde al noveno septenio de Urano. El noveno septenio de Urano, eh, el noveno septenio, según unos cálculos que yo hice, correspondería a, a ver, si Urano desarrolla una revolución completa a los 84 años, la mitad de eso, 42, estamos entrando en la casa 7, no como tránsito, sino simbólicamente. De 42 a 48, 49, todo casa 7. De 49 a 56, casa 8. De 56 a 63, casa 9. Y la casa que tiene que ver con, podríamos decir, con la experiencia de vida, con las conclusiones que podemos sacar. Es una casa muy jupiteriana, ¿sí? Bueno, esto de los septenios lo digo rapidito, perdón, pero un poco es así. Es algo que tiene que ver con la astrología predictiva, eso de no se impacienten, después se lo voy a decir. Y todo el recorrido de Urano, 84 años, bueno, puede ser que pase, vuelve a entrar simbólicamente al ascendente. Y así sucesivamente. Yo conozco gente que vivió, un tío mío, calabrés, más malo que la peste, pero vivió 110 años. Y sano, ¿eh? Se murió de viejo, no de enfermedad. Le tenía un miedo. El tío peligroso, ¿verdad? Bueno, el envejecimiento entonces podría producirse si no llevó una vida muy normal, si la alimentación fue más o menos, mucha grasa, y no entrenó a la memoria, lo cual es importante, la sincronización de los músculos. Todo eso ayuda al cerebro a que se mantenga en actividad. No, porque se jubiló, entonces ya no va más. Es lo peor que puede hacer una persona, jubilarse y no hacer nada. El cerebro empieza a decir, ah, bueno, no hace nada, yo tampoco. Y voy a empezar a tener problemas. Bueno, hay un declive, eso lógico, no es lo mismo los 20 que los 30, los 40, no sé. ¿Me veo yo? No, ¿me ven ustedes? Porque yo me muevo y no sé si me ven. Sí, A sí. veces, a veces no te vemos, cuando bajas la cabeza no te vemos. Esa voz la conozco yo.
Soy Cristina Navarro, nos conocimos hace Sí, muchísimos claro, años. cómo no. ¿Me ven acá? ¿Ven la Sí, mano? sí, sí, vemos, sí. ¿Ven el pulgar? Sí, 20 años. Índice, 30 años. Medio, 40 años. Anular, 50 años. Y 60 años, meñique. ¿Con qué lo pueden relacionar? Con la erección. Acá empezamos a tomar Viagra ya. Perdón, ¿eh? Si quieren se pueden reír, ¿eh? Bueno, me voy a poner derecho porque si no, parece que me escondo. Bueno, ahí tiene las zonas cerebrales más importantes. Cada una con un colorcito. No es que sea realidad eso, porque no tiene color. Tiene sustancia blanca, que es blanca hasta por ahí nomás. Eh, tenemos el lóbulo frontal, que es el que está en la frente. Cuando era chico decía, qué inteligente, porque tiene la frente ancha. Puede ser, como no. Luego tenemos para atrás y arriba el lóbulo parietal. Parietal de pared. Una pared. Además tiene dos, de un lado y de otro, el izquierdo y el derecho. El frontal es uno solo. El parietal tenemos el izquierdo y el derecho. Son pares. Después, abajo y atrás, arriba, abajo, perdón, abajo y atrás, en la zona de la nuca, tenemos el lóbulo occipital, en occidente. Es el que está encargado de la visión, de los registros visuales. Y después, arriba de la oreja, hay un lóbulo, dos lóbulos que se llaman temporales. Por el tiempo, bueno, el tema es que ahí están los lóbulos que regulan la audición, regulan el lenguaje, la comprensión del lenguaje, etcétera. Y también el lóbulo prefrontal o frontal es el que regula el control de nuestras acciones. Después van a ver una tomografía completada de un psicópata. Van a ver cómo el lóbulo frontal está achicado. Y después va a ver la carta natal de ese psicópata, que mató mucha gente y violó a muchos más. Bueno, entonces las áreas del cerebro gestionan funciones cognitivas, motoras, sensoriales, de todo. Acá el cerebro es como el disco rígido de una computadora. Regula todo. Todo pasa por el cerebro. Todo lo que ocurre en todo el organismo genera una información que va a ser recibida por el cerebro, por alguna de las partes del cerebro. Y acá tenemos un poquito mejor cómo se ve el cerebro. Está muy bien hecho esto. Eh, Hay una parte media, está la parte externa que se llama corteza cerebral, neocórtex, que rige funciones cognitivas, el pensamiento, ahí está, ¿ves? El control de nuestros actos. Ahora, si yo digo pensamiento, ¿con qué planeta lo puedo relacionar? Con Mercurio. Y si yo digo control de mi acto, el planeta que controla Plutón. Ahí tenemos Escorpio, los dos regentes de Escorpio. Pero Marte también, porque Marte rige nuestras actividades voluntarias, corteza motora, regida, o mejor dicho, llevada a cabo. Mi voluntad la llevo a cabo por los músculos voluntarios. Yo quiero mover algo, genero un movimiento, genero un cambio en la realidad, porque a mí no me gusta que esto esté acá, lo pongo de este lado, y eso me lleva a Marte. Además está justo ahí adelante. Bueno, entonces, el lóbulo frontal rige algunas emociones, no todas,
Eh, pero más bien sería el control de las emociones. Las emociones tienen que ver con la Luna y con el Neptuno, que sería la octava superior de Neptuno, de la Luna. Todo lo emocional es lunar. Y lo neptuniano, que es el regente de Piscis, también está vinculado con el agua, con las emociones. Bueno, y lo que es el producto, porque también las palabras pueden tener un valor emocional, pero son palabras al fin. Y eso lo rige Mercurio. Si yo digo, bueno, los quiero a todos, bueno, ustedes se emocionan, dije, bueno, ¿qué es este? Y entonces está, sí, pero escucharon una palabra, Mercurio, y le dieron un valor emocional. Está bien, está relacionada la emoción con la palabra, pero eso el cerebro es el que se encarga de conectar. Por ejemplo, yo, no, pero otra persona dice, y yo te quiero mucho. Bueno, ¿qué me importa? Entonces yo no tengo una emocionalidad que transforma una palabra en una emoción. Eso ya va en cada uno. Un predominio de aire, podemos decir, es una persona en la cual rige el pensamiento, pero ese pensamiento está disociado de las emociones. Una persona de aire le dice a otra persona de agua, que es su pareja, ¿sabes qué, querida? De ahora en adelante quiero que vayamos a ser amigos. Y el tipo lo dice de una manera tranquila, podemos ser amigos. Y la de agua se cae desmayada. Bueno, ¿qué le va a decir la de agua? Le va a decir, no, querido, yo quiero que sigamos siendo novios, por favor, o me vas a abandonar. Palabra acuática, el abandono. Bueno, seguimos. Perdón que lo diga así tan rápido, pero esto después lo vamos a desarrollar bien, bien, bien en el seminario. Hoy es una información, no es formación. Bueno, después tenemos el lóbulo parietal, que es el lóbulo que está atrás, arriba, atrás, sería como en la coronilla. Podríamos relacionarlo incluso con el chakra coronario. Bueno, acá se procesa la información sensorial, sobre todo el tacto, pero los sentidos están relacionados con Venus. Por más que yo diga, bueno, la vista está relacionada con el Sol y con la Luna, es percepción. Venus recibe, Venus recibe, es receptora, mientras que Marte es dador, da. Puede ser una piña, pero da. Y rige también la temperatura. Como tiene que ver la temperatura con una función que debería estar en equilibrio, el equilibrio es Venus. Y Marte, si la temperatura un poco sube, o a lo mejor tiene que ser así, porque hay un proceso metabólico que tiene que ver con el catabolismo, que es el que quemar calorías, eso sí tiene que ver con Marte. Y lo relacionamos con el hierro, bueno, y con actividad mitocondrial, que después lo vamos a ver en la cuarta ley, que la mitocondria era una bacteria. Y cuando se crearon las células en el medio del océano, no tenía nada. Y entonces empezó a comer la célula para alimentarse. ¿Y qué había? Bacterias, había algas. Y todo eso se introdujo. Y en una de esas introdujo una bacteria que después se transformó en mitocondria. La mitocondria es una bacteria transformada en una usina de calorías. Produce lo que se llama adenosintrifosfato, que es la molécula que nos da fuerza para todo. Mitocondria, ATP, adenosintrifosfato. Bueno, todo eso en Marte, calor, combustión.
Y después tenemos en este lóbulo también la orientación espacial. Júpiter. Júpiter me orienta en el espacio. Porque los jupiterianos siempre tienen que ocupar un espacio. Se van para acá, se van para allá. ¿Y por qué? Porque quieren conocer el espacio. Bueno, después tenemos el cerebro temporal, que está, el lóbulo, perdón, de cada lado al ladito de las orejas. Del oído. Las orejas es una parte del oído. El oído tiene tres partes. El oído externo, que es el pabellón, el oído medio, que es huesitos, el tímpano más huesitos. Los huesitos, ¿por qué? Porque transmiten la vibración que recibe el tímpano. O sea, hay una fuente de vibración, que es sonido, llega al tímpano, el tímpano vibra con la frecuencia del sonido, de los sonidos que yo escucho. Ese sonido, esas vibraciones particulares, esos hercios, se transmiten a través de los tres huesitos que son el yunque, el martillo y el estribo. Y después toda esa información sonora va a parar al órgano de corte, que es el comienzo del nervio auditivo propiamente dicho. Y eso va al, al lóbulo temporal. Perdón, temporal, sí. Y ahí yo interpreto lo que puede ser. Ahora, si por ejemplo hay un foco de Hammer o más grave, un accidente cerebrovascular en alguna de los lóbulos temporales, lo más probable es que esa persona tenga afasias de expresión o de comprensión. Entonces quiere decir una palabra y dice otra. O de hablar si no entiende nada. O a lo mejor no tuvo ningún accidente cerebrovascular, o si lo tuvo no se dio cuenta, o ya tiene Alzheimer, entonces no entiende nada. Bueno, entonces el lóbulo temporal gestiona la audición, los procesos musicales, la música es una gran aliada de la salud también, el sonido sana, eso es fundamental, te lo puedo decir yo. Venus es la audición, ¿por qué? Porque recibe. Hablar es más bien de Marte. Yo voy de adentro hacia afuera, hablo. Después lo que digo es otra historia. Puedo decir cosas lindas, cosas feas, puedo herir, puedo no herir. Dicho sea de paso, ¿por qué el cerebro, cuerpo, psiquis se ve en las expresiones corporales que tenemos? Nuestra expresión facial está diciendo muchas cosas, mucha información acerca de cuáles son nuestras emociones. Eso lo estudiaron los chinos, que se llama Xianmian. Choshuai no, Xianmian. Estudio del rostro. Pero, por ejemplo, si una persona está enojada, ¿qué pasa con el tiempo y dice enojada? ¿A dónde se marca eso? En el entrecejo. Y hay dos linitas ahí paralelas, verticales. No debería haber vertical. Lo vertical es muy llano. Entonces, puede ser que si está del lado derecho, es la vesícula, y si está del lado izquierdo, puede ser el páncreas. Bueno, eso así como dato. Y si ese, por ejemplo, la cuenca de la nariz está representando el corazón. Los pómulos, los pulmones, las vías respiratorias. El labio superior, el intestino delgado. No, el intestino delgado son las rayitas de expresión que tenemos en la frente. Después tenemos el intestino grueso en los labios, especialmente el inferior. Si está muy inflamado, tenemos inflamación en el Bueno, intestino. por ejemplo, disculpe, yo estudié lectura de rostros con unos chinos y Ni hao. eh, habla Mariela, ¿se puede hablar? Y Eh, en realidad lo estudié con unos monjes y sí, perdóname, yo te voy a pedir que lo hagas al final, porque si no,
Yo Sí, está. te Sí, agradezco. sí, Espera, déjame hablar, por favor. sí, está bien, es su Bueno, lo hacemos clase, después. Chao. pero si no es como Lo hacemos que, después, por favor. Ya lo había pedido eso. sí, ¿No me hace dale, caso? está en el No. problema. Bueno, listo. Está bien, gracias. Memoria. La luna, el hipocampo, es una parte del cerebro que es el encargado de reciclar o de dar, porque se dice que las neuronas no se reproducen, pero algunas se reproducen y están dadas en una formación que se llama hipocampo, que es muy parecido al caballito de mar. Bueno, la comprensión del lenguaje, tanto es el área de Wernicke, Mercurio. Yo tenía un padre chino, así que te puedo hablar bien de eso, ¿eh? El doctor Wang Jinghu. Bueno, y después tenemos el lóbulo occipital, que es el lóbulo de la visión. Ahí proceso todo, o sea, el, el estímulo visual va por los ojos, obviamente, por la retina, que es una parte del cerebro. La retina es conjunto de neuronas. Esa retina recibe y transforma el estímulo visual en pigmentos, rodopsina, por ejemplo. Por eso podemos ver colores. Todo eso va a parar al lóbulo, perdón, al nervio óptico de uno de cada lado, de cada ojo, se cruzan en un lugar, se llama quiasma óptico. Por debajo del quiasma óptico hay un gen que es el gen reloj, que mide la cantidad de luz que hay o la cantidad de oscuridad, y eso es lo que rige también el ritmo circadiano de sueño-vigilia, en lo que podríamos llamar el tercer ojo. Ahí abajo nomás está el quiasma óptico, está la glándula pineal. Bueno, entonces interpretamos hay una tradición que dice que el ojo derecho está regido por el sol y el ojo izquierdo por la luna. Podría ser, pero yo creo que el sol es el que da la luz y nos acostumbramos a la luz y a la oscuridad, primero biológicamente por la luz solar o por la falta de luz solar. Inclusive cuando falta luz solar, no solo que vamos a tener menos síntesis de vitamina D, sino que también puede producir alguna depresión por falta de luz. Bueno, después acá tenemos otras partes del cerebro. eh, y acá tenemos la teoría del tercer ojo, del tercer ojo no, de los tres cerebros. Esta teoría propone la existencia de tres niveles evolutivos cerebrales. De abajo para arriba, abajo está el tronco cerebral, que es el reptiliano, donde está la supervivencia, los reflejos básicos para sobrevivir, la adaptación. Es la unión que hay entre la parte más primitiva del cerebro y la médula espinal, que es o sea, médula y espinal y cerebro forma parte del sistema nervioso central. Ese se llama tronco cerebral o reptiliano. Después tenemos en el medio un- un- una formación chica, pero que es parte del cerebro, que se llama cerebro límbico o cerebro emocional. Y ahí están las emociones. Ahí están las emociones. Procesamos la emoción. Supongamos que vemos color rojo. El nervio óptico y el nervio auditivo y todos los nervios de la percepción pasan primero por el cerebro límbico. ¿Para qué? Para tener emociones antes que conciencia. Después le pongo palabra, pero si yo huelo quemado, primero va el cerebro límbico, entonces me asusto. Y después digo, ay, me estoy quemando, fuego, y me escapo. Pero lo primero es la emoción, porque se formó primero.
Y es una forma de protección también. El miedo todavía, o sea, el nene cuando nace posiblemente tenga miedo. Miedo a salir, miedo a estar bajo los efectos de la fuerza de gravedad y todo lo demás. Todo eso queda registrado. Ese es el trauma de nacimiento. Y después sí tenemos el neocórtex, que es el último, que se llama neo, que son las funciones cognitivas que mencioné antes. Bueno, cada parte del cerebro tiene entonces una función. El tronco cerebral controla procesos automáticos, como la respiración. Claro, el tronco cerebral también tiene otra función de una parte que se llama bulbo raquídeo, que es un ensanchamiento de la médula espinal que regula el ritmo cardiorrespiratorio por un mecanismo muy complicado que es medir la saturación de oxígeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se estimula el ritmo cardíaco porque me falta oxígeno. O si hay mucho oxígeno, es al revés. Disminuye el ritmo, pero todo eso se procesa en el bulbo respiratorio, en el bulbo raquídeo. Bueno, la presión arterial también está vinculada también con hormonas y neurotransmisores que son segregados por el riñón. Está todo conectado. Y la deglución también es un reflejo. Bueno, ahí yo tengo una anécdota. Un amigo se reunió nos invitó a todo, ¿por qué? Porque se casaba la hija. Y él al tipo, su futuro yerno, no lo tragaba. ¿Qué le pasó a este amigo? Estábamos comiendo pollo y se atragantó. Se quedó un hueso ahí adentro no lo pudo tragar. Y lo que no estaba tragando era al, al, al- al futuro suegro. Bueno, a tal punto pasó todo esto que fue un desastre, la reunión se arruinó toda. La hija dijo, no, yo con este no me voy a casar. Y ahí se separaron antes de casarse. Pero miren cómo el cuerpo habla. Después se resolvió el problema porque no se casó. Y la hija todavía sigue soltera, con un hijo ahí, pero bueno. O sea que no lo pudo tragar. Y eso es un ejemplo que da Orbera cuando explica la ley, la primera ley de Hammett. Que yo no lo puedo tragar. Y efectivamente no lo puedo tragar. No lo paso. Por eso hay muchas expresiones verbales que tienen una raíz orgánica. Hay una propaganda que dice que los argentinos hablamos mucho con la panza, sí, con la comida. Es un salame, no sé. Por ejemplo, yo digo, qué dulce mirada que tiene esta persona. ¿Y por qué dulce? Y yo le comí los ojos, yo. Bueno, cosas por el estilo. O qué amargo que es este tipo. Se desayuna con vinagre. Bueno, todo eso. Entonces tenemos los comportamientos instintivos que sirven para la supervivencia. Son emociones, pero de una manera muy primaria. El cerebro límbico, en cambio, ya se procesa emociones un poco más evolucionadas, como el miedo, que también miedo no es sonso, la ira, eh, el asco, el rechazo, la vergüenza. Bueno, emociones dice que hay 7, pero yo creo que hay muchas más. Y todo eso está procesado en el cerebro límbico. Por eso, la propaganda se aprovecha de todo esto y pone ciertas formas o ciertas figuras que son recibidas primero por el cerebro límbico, y entonces
eh, eso me va a estimular la compra de un determinado producto. ¿Ustedes vieron algún avión que en el interior esté todo pintado de rojo? No. ¿Por qué? Porque el rojo se asocia con la emoción del miedo, del peligro. Un restaurante que está pintado de azul o que tiene luz azul y otro que tiene un color pastel, ¿a dónde van a entrar? Y al que tiene color pastel, porque tiene gusto ese color. El azul no va a entrar nadie. Lo único que no van a entrar son las moscas, que está bien, pero lo demás no. Bueno, entonces el cerebro límbico actúa como puente entre los pensamientos racionales y los sentimientos. El corazón tiene razones que la razón no comprende, decía un poeta. Bueno, los planetas transpersonales están rigiendo a este parte, pero especialmente Neptuno, yo creo que y la Luna está siempre ahí. Y el neocórtex, bueno, ya lo dije, es el racional. Saturno también puede ser muy racional, ordena, jerarquiza, da importancia a lo que da importancia. Y Venus porque tiene que ver con el equilibrio también. Y entonces el control emocional, el control motor, voluntario, porque por ejemplo si yo tengo una descarga eléctrica, eso me genera una emoción de miedo. Entonces la respuesta emocional motora es contraer los músculos. Si yo me rompo un hueso también hay dolor. Cuando hay dolor hay control, contracción muscular, porque es la defensa que uno tiene contra el dolor. Y el dolor a su vez está relacionado con lo que yo quise hacer y no pude. O con la piña que yo le quise dar a alguien y me la comí, me la aguanté. Entonces, si uno tiene muchos dolores, son los dolores que yo le quise dar a alguien y no pude. Bueno, la capacidad de anticipar el futuro, eso es Urano, Urano es impresionante porque es el reflejo, es lo que me da repentización. Y por supuesto Mercurio, que Mercurio va más para el análisis de lo que está sucediendo. Bueno, ahora vamos a ver las 5 leyes de Haber. Esto que yo les dije es así a título informativo, perdón. Por supuesto que hay cosas que son obvias, que no son muy entendibles, eh, pero esto sí lo voy a explicar con más detalle y extensión en el seminario. Las enfermedades, dice Haber, no son errores del cuerpo, sino programas especiales de la naturaleza con sentido biológico. Es decir, que el sentido biológico quiere decir vida y quiere decir supervivencia y adaptación. Bueno, esta ley se vincula la psique, el cerebro y los órganos, o el órgano, a partir de un impacto emocional inesperado, shock. Esta es la primera ley, que es la ley férrea, se llama así. Todo programa especial comienza con un DHS, Dirkhammer Syndrome. Bueno, le puso el nombre del hijo, pero. Y entonces es un shock emocional agudo, inesperado y vivido en soledad. Puede que esté con muchas personas, pero no lo puedo explicar. No sé, pasó algo y no lo puedo poner palabras. Pero eso se dice que la biodecodificación, hay una frase que es que cuando el cuerpo grita y la memoria olvida, el cuerpo, perdón, cuando la boca calla y la memoria olvida, el cuerpo lo grita. El cuerpo habla con un lenguaje que es el que hay que decodificar para traducirlo a un lenguaje entendible. Y ese sistema, ese shock, el síndrome de DHS, impacta simultáneamente en el órgano, en un órgano determinado. Generalmente es el corazón que empieza a latir más rápido. ¿Por qué? Porque y la respiración que empezamos a sentir más rápido.
porque ahí tiene que ver con la respuesta de supervivencia. Bueno, esto de impacto, a ver, ¿qué planetas podríamos relacionar con el impacto emocional? Urano, Marte y Quirón. Sí, si el impacto es muy fuerte, muy intenso, es probable que estos tres planetas estén en aspectos dinámicos o de cuadraturas o de conjunciones en la carta natal. Si están arriba del horizonte, los tres o dos de estos tres, el impacto emocional se sucedió en vida de la persona. Si están por debajo del horizonte, el impacto pudo haber sucedido en el transgeneracional. Yo no tengo un recuerdo de eso, pero igual lo vivo, porque la memoria de la familia también influye justamente en lo que es la constelación familiar. La ley de carácter, esta es la segunda, bifásico de las enfermedades. Que toda enfermedad tiene dos periodos. Un periodo de simpaticotonía, que es el que está activando el sistema simpático, que es el de supervivencia, es una fase activa. Ahí tengo un estado adrenalínico, respiración más rápida, más taquicardia, la sangre fluye más hacia las extremidades, hay más inflamación. Y bueno, esta respuesta también está relacionada con el cerebro y con las glándulas suprarrenales, que son las que segregan adrenalina. Pues se llama simpático tónico o adrenalínico, también se podría llamar así. Yo me pongo a la defensiva. Estoy en una actividad de querer escapar de eso. Y es la primera etapa del estrés, que es la alarma. Me alarmo, cuidado, que acá puede venir algo más. Y después de eso queda una memoria en el cerebro. Y si vuelve a pasar, antes de que pase, yo digo, ay, puede pasar de nuevo, y ahí tenemos el problema de que desarrollo una fobia hacia cierta situación. Y la segunda fase se llama vagotonía, porque se llama reparación, en realidad, que es un proceso, ahí la inflamación podría durar, hay fiebre, hay dolor, hay tumor o no, puede haber destrucción de tejido, como úlcera, por ejemplo, pero también es una fase de reparación, que es la fase por la cual la mayoría de la gente consulta. Y entonces el médico dice, bueno, usted está enfermo de tal cual cosa, cuando en realidad se está reparando. Tenemos mucho cansancio y ganas de dormir. ¿Por qué? Porque parte del sistema nervioso, que es el vago, sistema vago, es un nervio muy largo, va desde el cerebelo hasta los genitales y hasta el intestino grueso. Se llama vago porque va vagando por todos lados. Largo, se llama neumogástrico, también la palabra anatómica correcta, es el 10º par craneal y registra todo lo que las sensaciones de todo, el aparato respiratorio, digestivo. Por eso muchas veces cuando tenemos miedo, este vago estimula al intestino grueso o al aparato urinario y tenemos ganas de hacer pipí o tenemos ganas de hacer eso, materia fecal. Bueno, eso es el conflicto. En esas dos etapas. Por eso ese dibujo está muy bien. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el sistema simpático reflejado en la astrología? Cuando hay mayor cantidad de planetas en los signos impares, que son Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario, hay mayor actividad simpático-tónica. Mientras que la reparación, que es más bien serotonínica, donde lo que influye ahí es
neurotransmisor, entre otros, que es el que nos da depresión cuando falta, y se trata con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bueno, eso puede pasar, pero en realidad la simpaticotonía es eso, no tengo ganas de nada. Y está representada astrológicamente por signos pares: Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, aunque Escorpio no es tanto, pero sí lo es, son signos sí, los otros son signos ya. Y ahora, que eso lo dije la vez pasada, que hubo un cambio a partir de noviembre del año pasado, donde los planetas más lentos se depositaron más, o hicieron tránsito en signos impares. Entonces el mundo en general, la humanidad, hay un predominio de simpaticotonía. Estamos en guerra, en Oriente, bueno, todo nervioso. Y encima, hace unos días se hizo una conjunción en el signo de Aries de 6 planetas ahí. Bueno, Saturno y Neptuno están conjuntos ahora, todavía va a durar, en Aries. Quirón también está en Aries. Eris, que es un planetita chiquitito, pero que era la diosa de la discordia, la que tiró la manzana en un casamiento, todos se pelearon para ganar la manzana, estaba Atenea, estaba este, Afrodita, y bueno, de ahí derivó la guerra de Troya. Miren ustedes, la discordia, Eris. No se considera un planeta, pero es un planeta enano como si fuera Plutón o más chiquito. Pero está en Aries y bueno, se ve. Y los simpáticos tónicos son los signos impares, perdón, pares femeninos o yin. Como se fueron, Urano pasó a Géminis, eh, Saturno y Neptuno están en Aries, y Plutón pasó de Capricornio a Acuario. Digo esto así en términos generales, cómo podemos entender astrológicamente lo que está pasando. Y los signos mutables, donde va a entrar a Géminis Urano, bueno, van a tener situaciones de uranianas, ¿sí? Inesperadas y disruptivas, sobre todo por si están acostumbrados a los saturninos. Si uno se acostumbra mucho a los saturninos, cuando viene Urano, no, nos mueve el piso. Ahora, si uno vive en el caos, no se va a sorprender. Bueno, seguimos. Tengan en cuenta porque esto tiene importancia, ¿eh? Bueno, vamos a la tercera ley, que es una ley complicada. Habíamos hablado algo de que la célula original, la cigota, se divide en 3 capas: la capa ectodérmica, la mesodérmica y la endodérmica, y de la cual cada una de ellas derivan órganos importantes. Por ejemplo, vamos a ver. Eh, Acá dice, clasifica a las enfermedades de acuerdo al órgano que deriva de alguna de las 3 capas embrionarias. Y esa capa embrionaria tiene un significado general. Entonces, ¿de qué deriva? ¿Qué órganos derivan de la capa endodérmica? Que no hay un orden de aparición, todas se forman al mismo tiempo. Eh, bueno, cualquiera de lo que pasa en eh, esta capa puede producir tanto desarrollo o hipertrofia celular, tumores benignos o malignos, según todos los tumores son malignos, pero según cómo estén, puede que no tengan comportamiento maligno. El tumor de por sí ya comprime, hace agranda, hace doler, y todo eso ya de por sí
es, bueno, enrojecimiento también, inflamación, todo eso. Y lo otro, lo contrario, es la pérdida de células, que son la necrosis, la úlcera, por ejemplo. Bueno, seguimos. Eso es en el endodermo. Los signos cardinales predominan. Esto, claro, hay que ver cuáles son los planetas y si hay predominio de signos cardinales, mejor dicho, no de signos, de casas. Acá signo está mal puesto. Casas, no signos. Casas cardinales son la 1, la 4, la 7 y la 10. No, no, borren signos y pongan casas. Ahí yo me equivoqué y no es así. Y de todas maneras, acá hay un tema que es que el sistema nervioso en general deriva del ectodermo, porque es el que tiene que ver con el mundo de relaciones. Pero, sin embargo, como el sistema nervioso está en todos lados, abarca todo, entonces podríamos decir también que si hay predominio de casas cardinales, no importa los signos, sino las casas, hay predominio de signos de planetas en casas cardinales, probablemente eso tenga que ver con los vínculos, porque, perdón, con la supervivencia. El endodermo es supervivencia, el mesodermo es sostén, de ahí derivan los huesos, por ejemplo, en las casas sucedentes. Y en las casas mutables o cadentes, porque no se llama casas fijas o casas mutables, no, se dice suceden, eh, cardinal, sucedente y cadente. Así se llaman las casas, no como los signos que se llaman cardinales, fijos y mutables. Eso es otra historia. Bueno, ahí tienen la imagen de las tres capas embrionarias y ahora vamos a ver qué órganos se forman en cada uno. El endodermo forma el revestimiento epitelial del tracto digestivo. Es como la piel, pero dentro del tracto. Eso se llama mucosa también, que son generalmente más húmedas para que todo resbale mejor. O sea, el tejido epitelial está en muchos lugares, en la piel también, pero acá está adentro del tracto digestivo. Hay que acordarse que cualquier órgano también tiene músculos. Los digestivos y los respiratorios también tienen músculos, pero son músculos lisos, que no están regulados por la voluntad. La respiración, sí, pero, por ejemplo, un asmático. El asmático tiene una contracción hace un espasmo de los músculos involuntarios de los alvéolos respiratorios. Como el aire que respiramos tiene un valor, un significado territorial, es probable que en el territorio emocional de esa persona haya ahogo, haya algo que está impidiendo que pueda respirar bien. Y lo peor es eso, porque al chico asmático se lo sobreprotege en general. En alguna época la humedad también el agua, ¿no? El agua representa la madre. Eh, en alguna época se lo mandaba a un clima seco, a Córdoba. Tienes que ir a vivir a Córdoba un tiempo, vas a ver que se va a mejorar. Claro que se mejoraba, pero no porque iba a Córdoba. Se mejoraba porque se iba de la casa. Bueno, pero obviamente si no hay aire, no hay vida. Pero ¿esto qué genera en estos órganos? Miedo de toda clase, especialmente las amenazas a sufrir enfermedades mortales, la hipersensibilidad a las enfermedades,
hipocondría se llama también, miedo a morir, pánico, etc. En realidad, el que sufre de pánico tiene un estado de hiperventilación. Está respirando más cortito, pero mucho más rápido, como para poder sobrevivir, pero en ese gesto se está ahogando, porque el espasmo impide que se pueda respirar. El espasmo cierra el alvéolo, entonces se llena de aire, y como está lleno de aire y al respirar no entra el aire. O sea que el asmático se ahoga con su propio aire. Bueno, el mesodermo crea todos los músculos esqueléticos, que son los músculos voluntarios. Pero también hay otros dos grupos de músculos que son el cardíaco, que es un músculo estriado pero involuntario. Menos mal. Me olvidé de que el corazón rige. Pero ustedes fíjense que es un órgano que podríamos pensar que es de supervivencia, pero sí, es de supervivencia, pero tiene un sentido de integridad, y ya lo vamos a ver. El mesodermo da órganos que tienen que ver con la integridad, con el sostén, con la elasticidad y con la movilidad. La movilidad. Ese es el sentido emocional de los órganos desarrollados por esta capa embrionaria. Entonces, sistema cardiovascular y sistema linfático, corazón, vasos sanguíneos y célula de la sangre. Y la sangre, o sea, la familia. La familia. Los órganos genitales también, que tienen que ver con la reproducción, con la familia. Y el excretor, que son los riñones y todo el aparato urinario. Riñones, uréteres, vejiga, uretra y todo lo que es excretor. Aunque el excretor también puede relacionarse con la piel, porque también por la piel eliminamos, ¿ve? Acá está la dermis, que es la capa inferior a la epidermis. Y todos los tejidos conectivos que son los cartílagos, todo lo que sostiene a los órganos. Porque si no hubiera tejido conectivo, los órganos se nos caerían y andaríamos con la bolsa de órganos por todos lados. Cuando se cae el órgano se llama prolapso. La capa dermis de la piel, bueno, esto también tiene que ver con la epidermis, puede generar tumores, pero son tumores que se llaman vasos celulares, que no hacen metástasis. La piel sí puede tener que ver con los vínculos, con las relaciones, con la caricia o la falta de caricia. Generalmente es el órgano más grande que hay, el más voluminoso, el más pesado, y está vinculado también con los límites, está vinculado con la recepción de caricias o no caricias. Hay dolor también, hay nosorreceptores, termorreceptores y todos los receptores de las sensaciones. Entonces todo es lo que viene de afuera. Es lo que en general son las enfermedades que aparecen en la infancia, que son las enfermedades eruptivas de la piel. Bueno, fíjense, el vaso, que también, ¿por qué tiene que ver con la sangre todo esto? Porque la sangre está formada por células, es un tejido, la sangre, y es un órgano, que las células de la sangre están desarrolladas a partir de la médula ósea, no de la médula espinal, de la médula ósea. Entonces, Saturno también tiene que ver con eso. La creación de las células de la sangre son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas están desarrolladas a partir de la médula ósea, se llama hematopoiesis, ese proceso. Y cuando ya las células de la sangre que no tienen núcleo, porque por eso no se reproducen, tienen que aparecer nuevas, porque ese es
Si se reprodujeran, envejecerían y no servirían. Entonces, el vaso, que es un órgano que tiene que ver con la fagocitosis de de los, de las células que ya están viejas, y hay que comérselo porque si no, no sirve y ocupan espacio y no sirven. Un glóbulo rojo dura 3 días, un glóbulo blanco 1 día, y las plaquetas, que son coagulantes, duran lo mismo, más o menos 1 día. Y el vaso hace las funciones de Saturno, que se come a sus hijos. Eso se llama hematocateresis, la tumba de la sangre. Si hay esplenomegalia, que es la enfermedad, es posible que haya anemia, porque ese vaso grande va a cumplir una función de fagocitosis mucho mayor. Bueno, la corteza suprarrenal forma una hormona que se llama cortisol y los corticoides y las serosas que revisten las cavidades, por ejemplo, la pleura, el peritoneo, el pericardio, y estas membranas yo las asocio con la luna porque tienen la función de proteger. Franco, disculpe que lo interrumpa, pero ya son las 5, queda bastante material Yo sigo todavía. hablando. Bueno, voy a alcanzar la última. La última es útil también, porque no es la última, es la cuarta. ¿Lo podés pasar? Sí. Bueno, el ectodermo, la cuarta, y bueno, ya dije todo. El sistema ontogenético de los microbios. Para nosotros los microbios pueden ser malos, pero no es así. Los hongos, las bacterias y los virus aparecen generalmente en la segunda etapa de la enfermedad, cuando ya vagotonía, cuando ya hay reparación. Bueno, yo acá algunas cosas voy a decir. Las bacterias, como les dije antes, una bacteria que podría ser maligna, sin embargo, fue fagocitada en la primera etapa de la vida, cuando se formó las primeras células en el océano, y esas células fagocitaron a una bacteria que se transformó en mitocondria, que es miren ustedes cómo de lo malo puede pasar lo bueno. O sea, las bacterias también desarrollan inmunidad para nosotros. Las bacterias, no, si se combaten con con los antibióticos, el problema es que las bacterias tienen memoria y entonces si se le da antibiótico a una persona, a un chico, hoy los pediatras no dan antibióticos, dan antifebriles, porque si dan antibióticos las bacterias aprendieron inmunidad y se hacen resistentes a los antibióticos. Entonces, las bacterias a lo largo de la evolución, por eso dice sistema ontogenético, enseñaron la inmunidad adquirida. O sea, ahora, ¿qué pasó en el 2019, 2020, 2022? Hubo la pandemia, estuvo el coronavirus dando vuelta por ahí. Pero el coronavirus todavía existe ahí, lo estamos respirando todo el tiempo, pero ya nos hicimos inmunes. Otra vez que haya coronavirus, ya no vamos a tener pandemia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico aprendió a resistir y a destruir a ese pedacito de ADN, de ARN. Pero en realidad es un pedazo de ARN que lo único que hace es parasitar en el sistema respiratorio, se reproduce copiando al ARN propio, y entonces esa reproducción genera células que hace que estamos enfermos de coronavirus. Sí, al principio mata, pero hubo más diagnósticos de COVID de los que debería haber. No se murieron tantas personas de COVID como las que hubieron. Eso es lo que pasa, que se sobrediagnosticó. Bueno,
Yo en un momento desarrollé una fórmula que es echinacea, arsenicum tuya, eh, mesereum, grafites, que sirvió para inmunizar, como una especie de preventivo, yo lo llamé preventivo del COVID. Y todo lo que tomaron eso no se contagiaron. Yo estuve internado en la época del COVID. Al lado mío había un compañero de, de habitación que tenía COVID. Bueno, entonces, como dice Hammer, son aliados, no son malos. Hoy se sabe, a ver, los antibióticos, ¿qué son? ¿Qué son? Eso lo descubrió Pasteur. Estaba estudiando las bacterias, tenía una placa de estudio de microscopio, habían desarrollado bacterias, y después se olvidó, un día se olvidó y lo dejó por ahí. Y a los 3 días se acuerda de que la plaqueta estaba ahí, pero lo que había no eran más bacterias, había moho, había hongos. Entonces los hongos se comen a las bacterias. El problema de los hongos es que si se le da antibiótico, se desarrollan hongos más rápido. Y si, sobre todo, si son cándidas, y la cándida puede ser cancerígena. Entonces, antibiótico, dejémoslo ahí. Eso por un lado. Y después, bueno, hay otros elementos microorganísmicos, como los hongos, que son hongos adaptógenos. Y hoy hay 2 o 3, por ejemplo, melena de león, por ejemplo, que son desarrollan inmunidad, fortalecen el sistema inmunológico y tienen una capacidad de ser adaptógenos porque eliminan o disminuyen notablemente el estrés. Bueno, siamo arrivati, siamo fuori della coppa e adesso possono fare le domande. Podemos hacer la preguntita.